En el año 1085, Alfonso VI, rey de León y de Castilla, conquistó la taifa de Toledo. Pocos años después, concedía a los mozárabes de la ciudad un fuero propio, dirigiéndose a ellos como Aztotos Mastárabes de Toledo. Pero, ¿quiénes eran estas personas y por qué se les consideraba un grupo diferenciado, merecedor de sus propias concesiones? ¿Existía verdaderamente una identidad mozárabe? ¿Y en qué se manifestaba? Todo empezó cuando los musulmanes cruzaron el estrecho en 1710 y se asentaron definitivamente en los años siguientes. Conforme se fueron apropiando de ciudades y territorios, los habitantes de la Hispania visigoda fueron asimilando el hecho de que los nuevos pobladores no iban a volver a sus lugares de origen. En un primer momento, en el siglo y medio que transcurrió entre el 711 y mediados del siglo IX, los pactos permitieron hasta cierto punto un desarrollo casi normal de las comunidades protegidas fuera de los núcleos centrales de poder, manteniéndose una continuidad en el culto en las iglesias y permitiéndoseles que se juzgaran mediante sus propias leyes. En realidad, las crónicas árabes no siempre hablan de los cristianos y cuando lo hacen de una manera muy transversal. No les interesan como materia de estudio porque lo que les preocupa pues, son los triunfos del emir o del califa y por lo tanto no se refieren prácticamente a ellos más que en colectivo y los llaman la gente de la dhimma, es decir, aquellos que están protegidos por los pactos de la dhimma, de los dhimíes, que firman con los conquistadores en el momento de la entrada. Esto significa que se refieren en bloque tanto a los judíos como a los cristianos, con lo cual no tenemos una diferenciación de lo que están haciendo unos y otros en un momento determinado. Tenemos algunas crónicas latinas que sí son contemporáneas, por ejemplo la crónica del 741 o la crónica del 754. Estas sí nos cuentan qué es lo que está pasando en la península cuando entran los musulmanes y cómo están reaccionando de alguna manera los cristianos ante ellos. Los cristianos de Al-Ándalus que aparecen en las fuentes árabes como Nasara y que continuaron utilizando el latín tardío para denominarse a sí mismos, estaban todavía poco arabizados y se les conoce con más propiedad como cristianos andalusíes. La conquista islámica no supone un cambio brusco, por lo que podemos averiguar a partir de las fuentes arqueológicas. No hay ningún nivel de arrasamiento en los yacimientos que pueda permitir pensar que hubo destrucción total, ni quema de iglesias, ni nada de lo que las fuentes escritas de alguna manera quieren presentar como una invasión pues realmente muy brusca, ¿no? Esto se puede comprobar, se ha comprobado también en otros lugares, como también en Próximo Oriente, y se ve, por ejemplo, que los sasánidas fueron mucho peores que los árabes a la hora de invadir el Imperio Bizantino. Aquí pasa lo mismo, no se aprecia un nivel de violencia que sea importante. Por supuesto, pues siempre puede haber excepciones. Esto nos lleva a pensar que, nos lleva junto a los pactos a pensar que la sociedad se va acostumbrando a estos invasores, vamos a llamarlos, que entran y van firmando la forma de seguir con su vida habitual, de alguna manera. Esto se produce especialmente a través de los obispos y de las familias aristocráticas, que son los que, digamos, pactan con los que llegan e incluso les dan a sus hijas y miembros femeninos de la familia como esposas, de manera que se sancione la absorción del grupo musulmán dentro de las familias visigodas que estaban en la península. También por parte de los obispos lo que se puede negociar es que continúen los arzobispado, los obispados, la organización eclesiástica que había previamente y por lo tanto tenemos algunos pactos que mencionan a los sacerdotes y a los monjes de una determinada localidad, por ejemplo en Elvira, que son los que están comprometiéndose a proporcionar una serie de impuestos a los musulmanes. En otras diócesis, por ejemplo, donde nos encontramos en Tortosa, pues lo que se ve es una especie de evolución. Hay cambio, por supuesto, aunque no sea brusco, y lo que se aprecia en la antigua archidiócesis de la Tarraconense, que era una de las más importantes de la península ibérica, es que la ciudad de Tarraco va perdiendo importancia según pasan los siglos y es Tortosa, junto a Zaragoza, Lérida, Tarazona, lo que eran las sedes
que estaban vinculadas a Tarraco, son esas las sedes que quedan activas y desde donde se va a gobernar la Iglesia y donde va a haber unas comunidades andalusíes de cristianos más potentes. Concretamente aquí en Tortosa, la comunidad estaría vinculada a lo que hoy conocemos como el Castillo de la Suda. La Suda viene del nombre de la azuda, del mecanismo de captación de aguas que todavía es el original. Este castillo se construyó en el siglo X. Hay algunas evidencias de que ya había una construcción aquí en época romana, probablemente posterior. Lo que pasa que el gran castillo que conocemos ahora, que es cristiano, está basado en el castillo de época andalusí del califato de Abderrahmán III. Uno de los puntos más interesantes quizás sea el cementerio, que es también del propio siglo X, donde está Al-Yassin, un alcaide de la fortaleza, y tiene una importancia muy grande porque no hay cementerios de este tipo excavados en la zona catalana. Hay que recordar que los musulmanes llegaron hasta los Pirineos. Conservamos los baños en Gerona, tenemos ciertos indicios de esta ocupación del territorio, sobre todo en arqueología rural, pero un yacimiento tan importante como es Tortosa es de los pocos que se han encontrado y está todo en la zona alta del castillo. Las alianzas matrimoniales de las familias principales con los conquistadores permitirían mantener el estatuto de la población, al menos durante las primeras generaciones. El hecho de que los omeyas enviaran a sus gobernadores con directrices sirias, muy influidas por las formas de gobierno bizantinas, y que estos cambiaran cada 3 años o menos, dejaría la administración de Al-Ándalus en manos de numerosos cristianos, entre ellos los condes laicos, que comparten con los obispos la cúspide del poder de las comunidades cristianas. Sin embargo, en el siglo VIII se produce una adaptación de las costumbres cristianas al nuevo entorno, planteándose nuevos problemas rituales y doctrinales, así como cuestiones que afectaban a la primacía de Roma sobre las demás diócesis, incluidos los patriarcados orientales. On the local level, the social organization of the Christian communities remained largely unchanged after the conquest of 711 for generations. Only over time, the traditional order of the Visigothic society began to lose its binding authority. From the 780s, we see that established institutions, established hierarchies were challenged in many ways. A well-known example for this is the adoptionist controversy, which broke out in the late 8th century. This controversy began when a certain Megatius started to propagate curious views about the Trinity in the environs of Seville. It was the ruling metropolitan bishop of Toledo, Elipando, who took the task of rebutting the doctrinal errors of this man. Unfortunately, in doing so, he chose a vocabulary which made him suspect of doctrinal errors himself. His opponents accused him of having misunderstood Jesus to be the adoptive son of God Father. Eventually they succeeded over Elipando and had his adoptionist heresy condemned in 799. For Muslims, the idea of God being a father and having a natural son is unacceptable. So it has been debated whether the specific adoptionist notion of the Trinity might have been an attempt to harmonize Christian dogma with Islamic theology. Nowadays, most scholars probably would answer this in negative. Nonetheless, we find many new religious ideas in teaching coming up in that time, which clearly reflect an environment where encounters between Christians and Muslims were an everyday experience. The already mentioned Megatius, for example, warned his followers to have meals together with the infidels, as he called them, in order not to endanger their ritual purity. Curiously enough, at the same time, Megatius seemed to have established new dietary rules that are very reminiscent of corresponding Islamic practices, such as the prohibition of pork.
When Elipando fought against the doctrinal errors of Megatius, he saw himself acting as the ceremonial head of the Spanish churches. As such, he claimed superiority in all religious matters. The opponents of Elipando, however, openly challenged this traditional primacy of Toledo. Among these opponents, the most prominent surely is Beatus, the abbot of La Liébana, a monastery in the Cantabrian Mountains. Up there in the north, the clergy and the episcopate of the emerging Asturian kingdom obviously had already emancipated themselves from Toledo by the 780s. They obeyed to a new metropolitan see established in Oviedo. The renewed papal claims to power, however, collided with a model of a self-contained Hispanic church that was fiercely defended by Elipando in his writings. In the 780s, the papal mission failed to succeed. The Christians under Muslim rule in Al-Andalus stuck to the old traditional Visigothic order of the church for centuries to come, even though many bishoprics and churches fell in decay. It was only in the 11th century, during the so-called Gregorian reform, that Roman rites and Roman customs supplanted the local tradition, which now was labeled as Mozarabic. Habrá que esperar a mediados del siglo IX para que se produzcan cambios significativos entre las comunidades cristianas. El momento álgido de las conversiones al Islam comienza en esta época, vinculado en parte a las revueltas y desestructuración en las ciudades de la Marca Media e Inferior, que priva a los cristianos de una buena parte de su red diocesana principal. La decadencia de Toledo como metrópolis eclesiástica, perdiendo muchas de sus sufragáneas, sustituida por Córdoba a partir del gobierno de Abderramán II, 822-852, aunque su lista de obispos continúa hasta 926 en el Codex Emilianense. La sede de Mérida, por su parte, sufre el enfrentamiento entre los omeyas y Ben Marwan al-Yiliquí, que se manifiesta en el abandono progresivo de las iglesias de la ciudad, como Santa María, Santa Eulalia y su senodoquio asociado para peregrinos y enfermos, y de las iglesias rurales de la zona, como San Miguel de los Fresnos. La tarraconense también se viene abajo y comienzan a ascender nuevas sedes, como Tortosa. Existen varios documentos, varias informaciones que nos avisan de la continuidad de la iglesia, de aquella iglesia visigoda en época andalusí, o sea, bajo dominio islámico. El registro arqueológico nos ha informado en este sentido. Pues tenemos el ejemplo de Santa María de Melque, donde pues sobre unos restos presuntamente visigodos se ha construido también en época visigoda, se ha seguido desarrollando un conjunto, un monasterio. Por otra parte, también la documentación escrita nos va a hablar de la fundación de otra serie de monasterios, concretamente en el entorno de Córdoba, el famoso de Cuteclara, etc. Efectivamente, no solamente no existe un cristianismo de resistencia en el sentido de superar las trabas que impone un Estado islámico, sino más bien casi al contrario, nos encontramos ante un cristianismo que sigue desarrollándose incluso en época islámica. Quizás uno de los elementos que mejor nos informan acerca de este desarrollo se encuentra precisamente en la creación de sedes episcopales. Esto de la creación de sedes tiene una importancia enorme, puesto que al final la institución episcopal es central en la organización de la Iglesia católica. En época andalusí tenemos precisamente un documento excepcional, que es el que estamos trabajando en la actualidad, que es el manuscrito 1623, que está depositado en la Real Biblioteca del Escorial. En este manuscrito hay concretamente dos fragmentos que nos van a informar de la aparición de nuevas sedes episcopales y de toda una serie de transformaciones o de reubicaciones de sedes. Hay dos fragmentos en el manuscrito que estamos trabajando que nos informan de una forma especial acerca de la creación de nuevas sedes episcopales. La primera de ellas se contiene en los primeros folios del manuscrito. Concretamente,
En uno de ellos se nos menciona, en primer lugar, toda una serie de las circunscripciones que componían, de las que estaba compuesto el Regnum Gotorum, el reino visigodo, que son 6, concretamente, la narbonense, la cartaginense, tarraconense, lusitania, Galecia y la bética. Sin embargo, la sorpresa es que si pasamos a la página siguiente de este manuscrito, nos vamos a encontrar lo que son las sedes episcopales. Teóricamente debería ser un calco de las sedes de la administración civil y, sin embargo, lo que nos encontramos es que en vez de haber 6 sedes, hay 7 sedes. En consonancia con este desplazamiento del eje eclesiástico, a mediados del siglo IX, la Bética mantiene 9 de los 10 obispados de la provincia eclesiástica hispalense de fines del siglo VII, aunque el centro neurálgico sea Córdoba en vez de Sevilla. Durante el califato omeya parece producirse una reorganización general de las sedes desde Córdoba y la cercanía al califa permite la negociación de las condiciones de los cristianos restantes, pero la vigencia de ciudades como Toledo o Mérida se ha perdido. Cuando en el 711 llegan las tropas islámicas, evidentemente a partir de ese momento va a funcionar dentro de la ciudad como un sitio más de la Córdoba emiral y luego de la Córdoba califal, pero totalmente distinto a cómo funcionan otras zonas de la ciudad. También lo comentaremos ahora. Se abandona en el siglo XI, ¿por qué? Porque hay una guerra, la guerra civil cordobesa, que se nota, lo vemos aquí, no una guerra, sino el abandono, cómo se marchan. Y en el siglo XII se vuelve a reocupar, y de nuevo por cristianos. A partir de ahí, ya en el siglo XIII, cuando llega Fernando III el Santo a Córdoba, en 1236, esta zona se empieza a deshabitar, se convierte en unas zonas de huertas, una de ellas es la huerta de la Cercadilla, y a partir de ahí, en el siglo XIX, la red arterial ferroviaria española se instala encima del sitio. Esto hace que el sitio se conserve, se proteja perfectamente, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas de la ciudad, que son arrasadas sistemáticamente para construir la nueva ciudad. Esto es un centro de culto cristiano. Hay una iglesia y 2 grandes edificios, que uno tiene una doble cabecera absidada y otro es un aula basilical menor, típica de las iglesias. La necesidad de manifestar la pervivencia del cristianismo entre los cristianos andalusíes se hace más fuerte. Aparecen los escritos hagiográficos del Martirologio de Córdoba, así como los tratados apologéticos de Álvaro de Córdoba y el abad Sansón, criticando a aquellos cristianos y sobre todo a las autoridades eclesiásticas que hacen el juego a los musulmanes. Pero también, en ese momento, se observa el mantenimiento del latín en uno de los testimonios más importantes de la fe de las comunidades minoritarias, las lápidas funerarias, distribuidas por toda la geografía de Al-Ándalus. Tenemos del siglo VI 2 obispos, por ejemplo, de los que no se conocía su existencia hasta que no aparecieron en el yacimiento de Cercadilla. Uno, sabemos su lápida, uno se llama Lampadio y el otro sabemos que se llamaba Sansón porque apareció su anillo sello, así que Sansón Episcopus. Estos son los 2 del siglo VI. Luego tenemos otros nombres, tenemos a Aiquecipo, tenemos a Acantia, a Calamarius y a Cristófora, te he hablado antes de ella. La mayoría de las inscripciones que se conservan de esta época se refieren al ámbito funerario. Hay que tener en cuenta que un epitafio no solo servía para indicar la localidad donde se encontraba la tumba, también era ese espacio idóneo para dejar un mensaje para que los futuros lectores pudieran encontrar en ellos un ejemplo de virtudes cristianas y pudieran tener además un vínculo con toda la comunidad de fieles. El epitafio que tenemos detrás es el epitafio de una anciana llamada Paula, que nos habla de un tema muy habitual en la literatura latina, como es el de la fragilidad de la vida mundana, del cuerpo. Ella, que ha cogido el Evangelio y que se ha arrepentido de los pecados, feliz, dice la inscripción, bienaventurada, ella ha alcanzado la vida eterna. Aunque no puede asegurarse que se conocieran en Al-Ándalus, los edictos de Al-Mutawakkil al-Hakim, que limitaron las libertades de los dhimmíes en el Califato Oriental a partir de mediados del siglo IX,
Una serie de indicios invitan a pensar en un endurecimiento de la situación. Las fuentes árabes ofrecen una única referencia a los castigos en las comunidades andalusíes: las decapitaciones de asociacionistas por Muhammad I después de su triunfo en Guazalete. Igualmente, dejan de aparecer prelados en las embajadas de los emires, que pasan a ser desempeñadas por nobles cristianos de confianza, mientras que Alfonso III sí que utiliza a un clérigo de Toledo para negociar treguas en Córdoba. La emigración al norte empieza a mencionarse en las fuentes documentales y cronísticas por estas fechas y se generaliza en Asturias, León, Aragón y Pamplona, e incluso aparece reflejada en las fuentes árabes, como el grupo de cristianos de Toledo que fueron acogidos en Zamora para la construcción de sus murallas. Según Ibn Hayyan, las familias o grupos de monjes que se instalan en la zona leonesa del Valle del Duero, que podrían afectar a la introducción del aceite de oliva en la zona, la fundación de numerosos monasterios de frontera que dicen estar fundados por monjes mozárabes que transportarían a los reinos de Asturias y Pamplona a una tradición heredera directa de la visigoda. Otros aparecen en la corte de León, como jueces, alguaciles o miembros del aula regia con funciones judiciales en época de Alfonso III, etc. La mayor parte de ellos se vinculan a la colonización de nuevos espacios agrarios con base en monasterios en los que se conservan reliquias de los mártires romanos o de los nuevos mártires consagrados por la narrativa cordobesa. Es entonces cuando comienza a utilizarse la palabra mustagrib, aquel que no es árabe de origen, pero intenta pasar por tal hablando el árabe o imitando su apariencia, que no aparece en las fuentes hasta 1024 en un documento catedralicio de León, Muzárabes de Rex Tiraceros. El término se usa en este reino para designar a los cristianos que emigran procedentes de Al-Ándalus y se extenderá posteriormente a los cristianos de Toledo, que vivían bajo poder islámico cuando el reino fue conquistado por Alfonso VI en 1086 para diferenciarlos de los pobladores cristianos recién llegados, pero sin alcanzar necesariamente todavía un matiz peyorativo. En el siglo XI, la descomposición del califato y el establecimiento de los reyes de taifas afecta seriamente a la organización eclesiástica, pues se pierde la centralidad. Comienzan entonces a aparecer nuevas sedes. Entre ellas podemos discernir, muchas de ellas sencillamente se corresponden con la sede de época visigoda, pero encontramos dos que nos llaman la atención por cuanto no aparecen en la documentación conciliar. La primera sería un sorprendente Batalhaus. Batalhaus nos remite a la ciudad actualmente de Badajoz. Esta ciudad, según nos dicen los textos árabes, fue fundada en el año 875 en unas determinadas circunstancias. Lo llamativo es que en un momento posterior a su fundación y anterior al siglo XI, que es cuando se redacta este texto, surgió una nueva sede episcopal precisamente en este lugar de Batalhaus, o sea, Badajoz. La segunda de estas sedes tiene un nombre inequívocamente árabe, que es Wad el-Hijara. La pregunta es, ¿se trata en el caso de Wad el-Hijara de una nueva sede? Para responder a esta pregunta, evidentemente estamos con un nombre árabe, todo parece indicar que sí, pero para responder a esta pregunta nos vamos a remitir a unos cuantos folios más adelante. Y es que una mano misteriosa, ¿verdad?, posteriormente escribió sobre el término árabe, escribió su equivalente latino. La primera es esta precisamente que estaba hablando de Wad el-Hijara, que otra vez vuelve a aparecer en este folio del que estoy hablando. En este caso, encima de la voz, encima de la palabra árabe, insisto, Wad el-Hijara, este misterioso escriba nos ha escrito su equivalente, y su equivalente es Complutum. Wad el-Hijara evidentemente es un nombre árabe y es fácilmente identificable en la actualidad con el lugar de Guadalajara. De Guadalajara sabemos que se funda, o las primeras noticias que tenemos, mejor dicho, de este núcleo son del siglo IX.
Y en todo caso, lo que sí que es llamativo es que hay una distancia de algunas decenas de kilómetros entre una ciudad y la otra que nos lleva a pensar que hubo un desplazamiento de la sede episcopal desde el núcleo de Complutum, que anteriormente había ocupado, a la ciudad de Wad el-Hijara, de nueva creación. No es el único caso, tenemos otro caso en la ciudad de Jayan, que aparece en la lista de obispos del concilio. Nuevamente, la ciudad de Jayan tiene sobre ella, nuestro misterioso informador nos dice que se trata de la ciudad de la sede episcopal de Urki. De Urki, ¿qué sabemos? Pues poca cosa. Realmente sabemos por los geógrafos latinos que estaba situado en la costa y sabemos también que debía estar en algún lugar pues, próximo al lugar donde hoy día se encuentra la ciudad de Almería. En todo caso, esta palabra figura sobre la voz Jayan árabe. Jayan, fácilmente identificable con Jaén, se encuentra, lo sabemos, a algunos cientos de kilómetros de la ciudad de Almería, o donde en todo caso de la costa, donde presumiblemente estuvo Almería, o en todo caso de la costa. Esto nuevamente lo que nos lleva a pensar es que hubo una sustitución de la ciudad de Urki, posiblemente por una desaparición, a la ciudad de Jayan. Mientras tanto, por el Camino de Santiago y los condados catalanes y aragoneses entraba una religiosidad diferente, inmersa en ese momento en los procesos de influencia franco y cluniacense por un lado y romano por otro. Podemos hablar de un periodo de descomposición del cristianismo andalusí tras la conquista de Toledo y su repoblación con cristianos de otra denominación, y tras la llegada de almorávides y almohades. Entre 1099 y 1106 se narran varios episodios de violencia almorávide contra los cristianos andalusíes, desde destrucción de iglesias nuevamente construidas a la deportación de los malagueños a las ciudades de Fez y Marrakech. Su obispo sería encarcelado unos años después, y ellos elegirían a un archidiácono para reemplazarlo, lo que indica la permanencia de unos cuantos, a pesar de todo, que se suelen aducir como causa del siguiente movimiento por su parte. La implicación de los cristianos de Granada en la expedición de Alfonso el Batallador de 1125-1126, transmitida por Ibn Hidari, permite trazar un mapa de su dispersión en época almorávide, siguiendo la ruta del monarca. Estos poblaban todavía los arrabales de Valencia, Alcira, Denia, Murcia, Baza y Guadix, donde se le unirían contingentes de tropas mozárabes hasta llegar a Granada y las zonas de Córdoba y Sevilla. La evidente cooperación provocó un decreto de expulsión para castigar la violación de la Dimma, basado en una fetua emitida por el gran cadí de Córdoba Ibn Rushd, el abuelo, que acudió a Marrakech a rendir cuentas. En este se ofrecía la deportación a Mequinez y Salé de aquellos que así lo desearan, pudiendo vender sus propiedades para obtener liquidez. La conversión forzosa al Islam si deseaban permanecer en Al-Ándalus bajo pena de muerte si no se llevaba a cabo verdaderamente, o la emigración por sus propios medios a los reinos cristianos del norte peninsular. Otros muchos ya habían sido encarcelados y sus propiedades y las de los monasterios e iglesias fueron vendidas o distribuidas. Las deportaciones de cristianos hacia el Magreb, la que debió seguir al decreto, y una nueva encabezada por Tasufín ibn Ali en 1138, completadas por la emigración de otros tantos, 10.000 a decir de las crónicas cristianas hacia Aragón, supusieron la práctica despoblación de las comunidades cristianas andalusíes, aunque también afectaron seriamente a los judíos, pues las medidas se dictaron contra todos los dhimíes. Los trasladados al Magreb fueron registrados como tropas y guardia personal de Tasufín para defenderse contra los almohades y siguieron disfrutando de la Dimma en el nuevo contexto. Aún así,
entre esta fecha y 1147-1148, en que salieron los últimos obispos conocidos de Al-Ándalus, citados todavía por Jiménez de Rada, permanecieron cristianos en la campiña en torno a Granada, así como en Murcia. Su apoyo a los almorávides contra los almohades supuso una nueva sangría en su número y explica los últimos episodios de 1170. Sin embargo, en Córdoba todavía encontramos rastros de su presencia. Lo que no nos dice la cerámica y lo que no nos dicen las monedas, ni nos dice la arquitectura, nos lo dice la forma de comer de las personas. La gente no come lo mismo si es de una religión o es de otra religión. Mientras, los movimientos migratorios mozárabes y los traslados de reliquias habían contribuido a la idea de resistencia cultural al Islam y conservación del pasado visigodo. Las comunidades de monjes, reinstaladas en suelo leonés o navarro, se asociaban a la restauración de la Iglesia, vinculada a la repoblación y la colonización. Tanto las narrativas históricas como las cartas o inscripciones de fundación de sedes y monasterios utilizan esta retórica. La toponimia, nombres de pueblos que utilizan los términos mozárabes o tornadizos, también se hace eco de la presencia de estos colectivos, pero su antigüedad es en todo caso dudosa y difícil de comprobar antes del siglo XIII. A partir de la introducción del rito romano en los distintos reinos peninsulares, lo mozárabe pasa a erigirse en una variante o disfunción que es preciso corregir en la Iglesia, aunque en ciudades como Toledo o Sevilla quede como una forma de identidad e incluso un símbolo de especial nobleza que se transmite de generación en generación y que está sancionado incluso por fueros propios. La liturgia mozárabe, recuperada por el arzobispo Jiménez de Cisneros para varias capillas catedralicias españolas, queda como testimonio de esta forma especial de vivir la religión. Patrum meo